Bienvenidos a un episodio más de esto que son nuestros RB Podcasts. Qué bendición poder estar con cada uno de ustedes el día de hoy y esperamos de todo corazón que cada semana se unan más oyentes a estos podcasts de bendición. Bueno, hoy yo pudiera hacer redoble de tambores y quiero anunciar con todo mi corazón que hoy tenemos una invitada especial, pero antes de eso nos vamos a presentar cada uno, chiquillos. Hola, hola, qué gusto que estén acá, ya por acá, con muchas expectativas, pastora, de lo que va a suceder en esta sesión y en las próximas, que yo sé que cada una de las sesiones ha sido de mucho provecho para cada uno de nuestros oyentes. Hola, hola, buenas noches, saludos a todos, esperando se encuentren bien. Un episodio más donde esperamos que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Hoy nos acompaña Angie Gutiérrez. Hola, hola, ¿cómo está? No, de verdad muy contenta de estar acá y sé que esto va a ser de bendición para muchos jóvenes. Queremos aclararles que no estamos repitiendo, ¿verdad? Es que el episodio anterior teníamos también a otra Angie, ¿verdad? Teníamos a otra Angie, pero esta es Angie Gutiérrez. Y Gutiérrez. Y hoy queremos empezar leyendo un pequeño documento, un extracto de una historia que nos encontramos por ahí, que nos llama mucho la atención y en eso queremos basar el tema de hoy. Dice así: en una ciudad, un hombre estaba caminando una noche por las oscuras calles de esa ciudad, llevando una lámpara de aceite encendida. En aquella particular ocasión, la ciudad se encontraba especialmente oscura, ya que no había luna. En un determinado momento, el hombre de la lámpara se encontró con su nieto. Al principio, el nieto no lo reconoció, puesto que estaba muy oscuro, pero conforme se fueron acercando, pudo comprobar que el hombre de la lámpara era su abuelo, que, dicho sea de paso, era el único ciego de la ciudad. Cuando estuvieron cerca, el nieto le dijo: pero, abuelo, ¿qué haces llevando una lámpara encendida si estás ciego y no te sirve para nada? Entonces el abuelo ciego le respondió diciendo: hijo, yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de esta ciudad de memoria. Llevo la luz para que otros puedan encontrar su camino cuando me vean a mí. Me gusta mucho esta reflexión porque nos muestra que muchas veces nosotros estamos equivocados del por qué estamos aquí. Muchas veces tenemos pensamientos egoístas y no pensamos, valga la redundancia, el por qué Dios nos rescató, nos restauró, puso una luz sobre nosotros y nos enfocamos solo en nosotros, pastora. Así es. Yo creo que nosotros tenemos que primero pensar y entender qué somos, quiénes somos en Dios y qué podemos llegar a ser. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos luz, que ya no somos del montón, sino que ahora somos diferentes, que pertenecemos a un grupo de personas que aman a Dios, que han determinado su vida a servir a Dios, pero que ya no son del montón, del grupo de personas de antes. Ahora yo soy luz y por ende yo tengo que asumir o cumplir con el rol de lo que implica ser luz. La luz en lo físico evidentemente está para alumbrar lugares oscuros, pero ¿estamos realmente siendo luz? ¿Cómo me doy cuenta yo, pastor? ¿Cómo me doy cuenta, chicos? Si realmente yo estoy siendo luz para alguien. Sí, ciertamente, pastora, conocemos a Jesús, nuestra vida es transformada, gozamos de muchos beneficios, pero cuando hablamos de ser luz es interesante porque es importante que nos demos cuenta que cuando me doy cuenta que yo soy luz, ya no se trata de mí. Se trata de lo que yo pueda hacer por otra persona, se trata de lo que yo pueda hacer por las personas que están a mi alrededor, se trata de lo que yo puedo transmitir, de cómo yo puedo impactar otra vida porque conocí a Jesús y ahora Jesús vive en mí. Entonces puedo ser esa extensión, puedo ser ese canal para que Jesús toque otras vidas. Entonces, en eso consiste ser luz, en entender que ya no se trata de mí, en entender que se trata de lo que Jesús puede hacer a través de mí y de cómo mi luz la luz de Jesús en mi vida puede hacer que otra persona eh, reciba algo de parte de Dios. Sí, así es, y es interesante porque dice que ser luz para otros también es dejar que los valores de Jesús se manifiesten en nuestra vida y orienten nuestro camino, ¿verdad?
cierto, en el principio, ¿verdad? Decía que a veces somos egoístas a la hora de quizás solo para nosotros, para nosotros, para nosotros y qué le damos a los demás, ¿verdad? Recordemos que Jesús también nos manda a reproducirnos, a reproducir lo que Él depositó en nosotros. Sí, vieras que a mí me gusta mucho esta reflexión porque si notan, el abuelo tenía una condición, él no podía ver, pero a pesar de su condición, él sabía que había algo que él podía hacer por los demás. Entonces cuando le dicen, ¿por qué usted está utilizando una lámpara si usted es ciego, no la necesita? Y él dice, ciertamente yo no la necesito porque yo conozco el lugar, yo conozco este camino, pero hay otros que sí la necesitan. Entonces, cuando nosotros entendemos que muchas veces las cosas que recibimos o que Dios deposita en nosotros no son para nosotros, sino que son para prestar servicio a los demás, es cuando comenzamos a encontrarle sentido a las cosas que hacemos, es cuando comenzamos a encontrarle valor a las cosas que hacemos. Cuando salimos de esa zona de confort en la que decían por ahí, solo nos engordamos y nos engordamos nosotros, pero ¿cuándo vamos a comenzar a dar? Independientemente de la condición en la que nos encontremos, debemos tener presente que si la luz de Jesús está en nosotros, es para nosotros poder iluminar el camino a los demás. Ciertamente, me gustó mucho la parte de la reflexión, porque yo me puedo identificar con esta historia. Me gusta porque dice que, como decía usted, pastor, tenía una condición especial. O sea, él no podía ver. ¿Cómo alguien que no puede ver lleva una vela para alumbrar a otros? Conocía el camino, ciertamente, pero esto me habla a mí de que él pensaba en la necesidad de las otras personas. Muy probablemente otros se pudiesen burlar y decir, ¿cómo ocupa una vela si él no ve? O sea, evidentemente él pasa siempre, quizás en oscuridad porque no ve. Pero yo puedo ver acá cómo primeramente está la necesidad de otras personas. Siempre, siempre nosotros podemos ser ese rayo de luz que ilumine la vida de alguien. Nunca podemos decir nosotros que no tenemos nada para dar, que de nuestra boca no puede salir una palabra de bendición, que de nuestras acciones no podemos bendecir la vida de alguien. No, nosotros estamos llamados a esas pequeñas cosas, a marcar la diferencia, a hacer luz, a que lo que yo tengo, la luz de Cristo en mi vida, pueda alumbrar tu oscuridad, pueda alumbrar tu necesidad, pueda ser esa lámpara en medio de esa oscuridad para que tu vida pueda cambiar a través de la luz de Cristo en nosotros. Sí, es que también me gusta mucho porque a la hora de hablar de eso, recuerdo que una vez iba para la iglesia, ¿verdad? Una de tantos sábados y recuerdo que alguien llegó y se me acercó y me dijo, ¿sabe? Yo veo que usted siempre anda con camisas de la iglesia y yo la veo usted muy activa en la iglesia y, ¿sabe? A mí me gustaría empezar a ir, me gustaría que sentirlo mucho, lo que usted siente y yo me veo así como, ok, yo sí tal vez dirigirle la palabra a esa persona vio algo diferente en mí y quiso tener lo mismo que yo. Así que es lindo ver cómo uno puede ser testimonio vivo para otras personas. Vea con relación a esto que menciona Angie, vea lo que dice la Biblia. Les voy a leer traducción lenguaje actual de Mateo, capítulo 5, verso 14. Dice así, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Precisamente eso que decía Angie, ¿verdad? Nosotros tenemos que proyectar. La gente debe tener, la gente debe querer lo que nosotros portamos, la luz que nosotros portamos. Dice Angie que le decían, a mí me gustaría hacer lo que usted hace. Y precisamente es eso, ¿verdad? Tal vez en ese momento la persona está viendo una luz, está viendo algo diferente, Angie proyecta algo diferente y a eso estamos llamados nosotros a hacer. Yo hago una pregunta. ¿Cómo podemos ser luz? Tal vez las personas que nos escuchan dicen, pero ¿cómo yo soy luz? ¿Será que solamente tengo que hacer acciones buenas? ¿Cómo? De lo más sencillo, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Un pequeño acto de amor, un pequeño acto de servicio, una palabra de bendición que salga de nuestra boca.
Angie era luz portando una camisa que la identificaba, que era hija de Dios, se la ponía para venir a la iglesia, para venir a la red. Ella estaba haciendo luz para alguien porque ya alguien la estaba viendo a ella ser diferente. Entonces yo creo que todos nosotros podemos con pequeñas cosas, así lo creamos insignificante, algo sencillo, poder ser luz para alguien cuando menos te lo esperas. Haces algo, dices algo y alguien dice, mira, Paola, lo que dijo no sé, me siento diferente, me ayudó con lo que me dijo y tal vez usted ni cuenta se está dando, es porque su luz ya, aunque usted no lo haga adrede o sí, ya alumbra la necesidad de alguien. Sí, ciertamente, pastora. Nosotros ciertamente conocemos a Jesús, ciertamente Él nace en nuestro corazón, su luz entra en nuestras vidas, pero es ahí donde nosotros podemos o bien permitir que otras personas vean esa luz en nosotros, o bien nosotros mismos podemos encargarnos de que la luz de Jesús no brille en nosotros, o de que otras personas no vean a Jesús a través de nosotros. El pastor leía el versículo 14 que dice, ustedes son la luz del mundo. Pero el versículo 15 dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos, pastora, que ser luz, contestando un poco la pregunta, pensamos que ser luz es venir a la iglesia, pensamos que ser luz es conocer mucho de la Biblia, pensamos que ser luz es poner una canción en el estado y que la gente la escuche y ciertamente son pequeñas cosas que hacen que la gente tenga una idea de Dios y tal vez por ahí quieran acercarse, pero muchas veces son nuestras mismas actitudes, tal vez malas actitudes, malos comportamientos, malas palabras y muchas otras cosas que hacen que esa luz de Jesús no brille. Son muchas veces esas actitudes que nosotros hacemos conscientemente o inconscientemente que hacen que esa lámpara, como dice el versículo, esté debajo de una canasta. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos hacer para que la luz de Jesús brille en nosotros? Con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, tanto pequeños como grandes. Y también es interesante porque muchas veces pensamos que todo es a lo espiritual, pero cuando yo estoy en un medio de un lugar donde tal vez las personas están tristes y yo eh, puedo traer alegría a esas Así personas, es. cuando alguien está tal vez pasando por un momento difícil y yo puedo llegar y ayudarle, cuando tal vez alguien en la calle, una persona que yo no conozco, tengo la oportunidad de tener un bonito gesto con esa persona, de hacer un favor, de ayudar a alguien, ahí tal vez ni siquiera orando por alguien, tal vez ni siquiera dándole un versículo a alguien, simplemente con actos pequeños, pastora, como usted dice, ahí vemos a Jesús. Exactamente, y es que a veces las personas no tienen claro, digamos, nosotros podemos conocer mucha Biblia y podemos conocer muchos conceptos teológicos y demás, pero la gente afuera tal vez no conoce tanto de Dios, las características, los atributos de Dios, ellos no conocen cómo obra Dios, pero cuando ven lo que usted hace, lo que yo hago, ellos pueden ir conociendo a Dios a través de los pequeños reflejos de luz que nosotros hacemos, desde algo tan sencillo. Nosotros los cristianos a veces no tenemos tiempo ni de sonreír a veces porque pasamos tan ocupados. Una sonrisa en medio del problema de alguien, una palabra de aliento. Jan decía, los pequeños actos de servicio muestran la luz de Cristo. No solamente vamos a decir, bueno, Salmo 23, Jehová es tu pastor. No, un pequeño que todo cuenta y todo importa, ciertamente, pero partimos del hecho de que somos luz y que estamos marcados a hacer la diferencia hasta en los actos de servicio, en todo. La luz de Cristo se tiene que mostrar no solamente en la parte espiritual, en la parte donde te damos palabra, te damos consejería, no, en todo. Desde ceder un asiento, desde un buenos días, En los en los pequeños pequeños actos actos. de bondad, en los pequeños actos de bondad es donde nosotros podemos reflejar la luz de Cristo. Muchas veces pensamos, somos luz cuando podemos suplir todas las necesidades de alguien. Probablemente eso sí sea ser luz también. Pero a mí hay una frase que me gusta mucho y que dice así, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso me habla a mí que nosotros debemos reflejar esa luz de Jesús a través también de nuestro servicio, de estar disponible siempre para las personas, independientemente de la condición en la que nos encontremos, independientemente si nosotros tenemos problemas o no tenemos, porque ciertamente muchas veces estamos cargados de problemas, pero hay gente que necesita escuchar que Dios está. Hay gente que necesita, a través del reflejo de nuestra luz, la gente necesita darse cuenta que verdaderamente Jesús está.
Así es, pastor. Y regresándome un poco a lo que Jan estaba diciendo, cuando vivimos aquí entregamos acá un servicio, esto lo cuento por experiencia, todo lo que voy a contar es por experiencias. Cuando nos toca servir y nos ponen en la puerta, siempre nos recuerdan estar sonrientes. Claro. Y recuerdo que una vez, quizás venía cansada, em, no sé, tal vez, no sé, tenía mucho sueño, pero me ponen en la puerta. Y recuerdo que yo, ok, quizás la gente no tiene culpa por lo que siento, no sé. Y me puse a recibir bien a la gente con una sonrisa, hey, Dios te bendiga. Y sabe, recuerdo que había llegado un joven nuevo que ya le habían hablado de esta iglesia, pero ese joven al final, porque ya yo lo conocía, al final me manda un mensaje y me hace, sabe, qué lindo es sentir en un ambiente diferente, que lo reciban con una sonrisa. Realmente, o sea, me gusta mucho porque nosotros somos llamados a hacer luz para aquellos que viven en tinieblas. Sí, verás que yo estaba pensando que muchas veces nosotros nos volvemos egoístas, como decía al principio. Nosotros nos volvemos egoístas y nos olvidamos del por qué somos rescatados por Dios. Si yo le preguntara a la gente, ejemplo, Jan, yo te preguntara, Jan, ¿por qué crees vos que que fuiste rescatado? Podríamos pensar que la mayoría de gente va a decir, "Day, para yo estar bien. Dios quería que yo estuviese bien, Dios quería que yo no estuviese triste y un montón de cosas. Pero, Jan, ¿cuál es el sentido? O sea, ¿por qué es que Dios deposita luz en nosotros? ¿Con qué fin? Y es que necesitamos llegar a ese punto, pastor, a darnos cuenta que somos luz para suplir necesidades que en algún momento nosotros tuvimos. Nosotros en algún momento de nuestra vida, antes de conocer a Jesús, teníamos carencia de amor, carencia de muchas otras cosas, de identidad, de falta de autoestima, de un montón de cosas. Conocemos a Jesús, esos vacíos en nuestra vida, vacíos de los que ya hemos hablado acá, son llenados en nuestra vida, pero hay gente que necesita ser alumbrado. Hay gente que aún está en la oscuridad. Hay gente que aún, así como se mencionaba en la reflexión al inicio, no ha encontrado ese camino. Es ahí donde nosotros entramos en escena como esa luz. Así es, y vea lo que dice la palabra en Efesios 5, del 7 al 9, súper claro con lo que estábamos hablando de los actos de bondad, respaldándolo bíblicamente, dice, así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Esto no está sujeto a las emociones que nos juegan malas pasadas. Va en el carro manejando, alguien se le metió y aquella luz se le olvidó que es luz. Y aquella persona se le olvidó que es luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo funciona la luz? Para que la luz funcione tiene que haberos, claramente. Tiene que haber oscuridad. ¿Podemos decir, muchachos, que hoy por hoy hay oscuridad? Claro que sí. Siguen habiendo personas que caminan en oscuridad. Siguen habiendo personas que necesitan de que nosotros alumbremos a través de lo que Cristo nos mandó a hacer. Y yo diría que no es difícil, simplemente cuando nosotros entendemos nuestro rol como hijos de Dios, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar forzado a hacer las cosas. A mí me van a hacer, a mí me va a placer servir, amar, estar atento, ayudar, ser esa luz para alguien. Qué bonito que alguien te busque, no sé si se pueden identificar con esto, que alguien te busque porque hay algo en ti que yo necesito. O hay algo en Angie que a mí me gusta, yo tengo que estar cerca de ella porque escucharla hablar me hace sentir paz. O hay algo del pastor, es que no sé qué es, pero cuando el pastor me abraza y me da un consejo, sabe que yo me siento diferente. Está haciendo luz. Estás practicando el ser luz en la oscuridad de alguien. ¿Es así, pastor? Así es, pero muchas veces no entendemos eso. No entendemos que una palabra puede cambiarlo todo. Un abrazo puede cambiarlo todo. Y a través de esos actos de bondad, como decía anteriormente, es donde nosotros podemos reflejar que somos luz. Decía la pastora, la luz, para que la luz surta un efecto o surja un efecto, no sé cuál es el término correcto, para que haga efecto mejor, más directo, debe haber oscuridad. Claro.
debe haber oscuridad. Cuando la luz de Jesús llegó donde nosotros era porque estábamos en tinieblas. Ahora nosotros estamos diseñados para poder ir donde los demás a decir, a mostrarles el camino. Decía la reflexión, yo conozco el camino, pero yo llevo una lámpara para que los otros que no conocen se puedan dirigir. ¿Qué es lo que pasa? Esos testimonios de nosotros, los procesos por los que nosotros hemos pasado, son ese momento de oscuridad de otras personas. Ya nosotros pasamos por ahí. Entonces es ahí donde esa es la lámpara de nosotros, nuestro testimonio. Esa es la luz que podemos reflejar también. El decirle, no, usted está en un momento de oscuridad en el que yo estuve en algún momento. Una situación por la que ya yo pasé, pero yo logré salir adelante con la luz de Jesús y poder direccionar a la gente, ser la guía de las personas en ese momento de tinieblas en que nosotros alguna vez nos encontramos. Exactamente. Y yo podría decir, no sé, parafraseando, pensando, que alumbra más Filosofando. fuerte, sí, es un momento de filosofar, alumbra más fuerte, o soy más fuerte, es más fuerte mi luz cuando yo actúo con mi testimonio, aunque no abra la boca, aunque mis palabras no hayan salido, alumbra más fuerte mi luz en mis hechos que en mis palabras. Porque ciertamente yo puedo ser luz para Jan si estoy cerca de Jan, apoyándolo, estando con él, dándole palabra, pero si no estoy cerca, pero quizás estamos en una misma región, en el mismo lugar, en un mismo lugar de trabajo, con solo mis acciones están alumbrando ese lugar. Entonces, no solamente es lo que te digo, los consejos, los actos de bondad, sino, como decía el pastor, mi testimonio pesa más y alumbra más que mucho de lo que yo pueda decir. De hecho, decía un pastor, voy a dar mi testimonio y si es necesario, voy a hablar. Una frase pequeña, pero con mucho contenido. Claro. Voy a dar mi testimonio y si es necesario, hablo. Sí, es que cuando hablamos de testimonio, al menos aquí en la iglesia, cuando estamos todos aquí en la iglesia, todos somos luz, parecemos Elise. Sí. Pero cuando salimos, ay, ¿verdad? Ese espacio no lo pagaron, Angie. Entonces es importante, ¿verdad? Cuidar nuestro testimonio. ¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿Qué tipo de luz queremos ser para otros jóvenes? Sí, y me llama la atención, pastora, lo que usted mencionaba ahora acerca del ejemplo de con qué facilidad podemos perder esa luz. Claro. Y es importante hablar de eso. Que, ¿cómo puedo yo perder la luz? Porque sí, la luz de Jesús habita en mí, Jesús vive en mi corazón, pero ¿puedo yo dejar de ser luz, pastora? Claro, en algún momento nosotros nos vamos apagando porque perdemos la comunión, porque perdemos la intimidad, porque dejamos de buscar. Evidentemente nosotros dependemos de la fuente. Y es correcto, y de hecho ahí quería ir, porque todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos, ciertamente. Hoy estamos aquí, tenemos testimonios, tenemos historias, pero todos los días aprendemos. Y lo bonito de esto es que si bien Jesús aquí en la tierra no estuvo tal vez tantos años como otros personajes, en los años en que estuvo, y así como la Biblia lo registra, nos dio grandes enseñanzas. Nos cuesta perdonar, pero Él lo hizo. Y ahí, en medio del perdón, Jesús fue luz. Como muchas veces Jesús tenía la intención de dar una gran enseñanza, pero procuró que las personas se sintieran bien y las alimentó primero. En vez de hablar de cómo solucionar necesidades y demás, las solucionó él. Entonces, ciertamente es necesario estar conectados a esa fuente, pastora, para poder alumbrar, porque como cualquier otro dispositivo, la batería se agota. Entonces, necesitamos estar conectados a esa fuente para poder dar la luz correcta y para poder, como mencionaba anteriormente, todos los días aprender cómo ser esa luz que las personas necesitan. Yo me Y pastora, y es algo interesante porque Dios pone en mi corazón que no podemos vivir de una luz pasada. Es ok, nosotros, quizás sí, nosotros perdonamos a aquella persona aquella vez, pero ¿qué pasa ahorita? Ok, no sé qué hay en ese corazón aún que todavía te sigue recordando, pero vos dijiste que ya lo habías perdonado. Es importante de no vivir de luces pasadas. Vieras que no sé si notaron al principio de la reflexión, porque estamos hablando que la luz se puede apagar y que esto y que lo otro, pero esta reflexión nos hace un llamado a nosotros a tener una luz permanente. No es un bombillo, porque un bombillo es automático apagarse, ¿verdad? O sea, tiene un apagador y el bombillo enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Esto nos habla de que es una lámpara de aceite, o sea, que la luz es permanente.
que la luz dura más, ¿verdad? No es así únicamente que alumbro un poquito y después me apago, alumbro un poquito y después me apago, porque somos muy dados a andar con un apagador ambulante. Y como no sé quién fue que dijo algo, no sé quién fue que dijo algo, que no recuerdo cuál de los tres, que dijo que vivimos como de, y creo que fue Angie, que dijo que vivimos de las cosas pasadas y que nos encendemos un poquito y que después dejamos de alumbrar, ¿verdad? Sí, Angie fue la que dijo. Pero esta luz es una lámpara que nos llama a tener la luz encendida siempre, a hacer luz en medio de las tinieblas de las personas siempre, a guiar a los demás siempre, no solamente en algún momento de dificultad, porque no quiere decir que porque usted esté bien ya no necesite una palabra, también la necesitamos. Entonces es lámpara. Así es, y yo creo que eh, de todo lo que hemos hablado, yo creo que podemos llegar a varias conclusiones o hacernos varias preguntas a nosotros mismos, porque al final estas sesiones ciertamente las hacemos con mucho amor, esperamos que ustedes las disfruten, las personas que nos escuchan, pero siempre buscamos que produzca algo en los corazones. Entonces creo que es importante que en cada sesión nosotros prestemos atención y veamos hacia adentro. Ok, ¿verdaderamente soy luz? ¿Verdaderamente las personas pueden ver a Jesús no solo en mis palabras, sino también en mis acciones? ¿Verdaderamente las personas pueden recibir algo de parte de Jesús? ¿Pueden sacarle provecho a esa luz que está en mi corazón? Entonces creo que esta sesión es para eso, para verdaderamente valorar cómo estamos andando, cuánto estamos alumbrando. Y también es importante, como la pastora decía, la luz surge efecto, o creo que fue el pastor, en medio de la oscuridad. Es necesario que yo me dirija a esos lugares de necesidad, a esas personas de necesidad. A veces es necesario incomodarnos un poco también. Así es. Y yo quisiera cerrar lanzándoles una pregunta para que podamos meditar en ella. ¿Qué quiero ser? ¿Una buena persona o alguien que alumbra con la luz de Cristo para ser un edificador, alguien que bendice, que restaura, que levanta? Porque sin Cristo existen las buenas personas, pero en Cristo existimos los que somos luz. Entonces, ¿qué somos? ¿Buenas personas o gente que es luz, la luz de Cristo? Yo me quedo con esto y quizás usted que está en casa pueda meditar y pueda pensar en esto y de verdad ponerlo en práctica. Y una vez más, esperamos que este podcast haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, así como lo es para nosotros. Y nos vemos la siguiente semana en un episodio nuevo de esto que son nuestros RB Podcast. Nos vemos, chaito, que Dios me los bendiga. Chao. Chao.